respecto de y, la derivada respecto x, ¿no? Derivándolo respecto de y es 0 porque es una constante. Más, al derivar 2y respecto de y es 2. Entonces nos queda 2 por e a la menos x coseno de x más 2y. A esto lo reemplazamos en el punto P y voy a tener 2 por e a la 0, e a la 0 que es 1, por el coseno de 0 más 2 por pi sobre 4. E a la 0 es 1, entonces nos queda 2 por 1 por el coseno de 90. Coseno de 90 es 0, 2 por 0 nos queda 0. ¿Sí? Profe, Sí, ¿cómo hacen la multiplicación ya que e a la menos x no tiene una sí. variable y? Por ¿Cómo eso hace? es una constante. Es como tener, por ejemplo, acá, si yo tuviera 8 seno de x más 2y. Si yo tengo el 8, si tuviera la función y igual a 8 seno de x, la derivada sería 8 coseno de x, ¿o no? Entonces acá tengo su derivada, va a ser derivada respecto de y, va a ser esa constante, que es e a la menos x, por, ahora derivo el seno. Derivada del seno es coseno de x más 2y y derivo, obviamente, lo que se encuentra dentro del argumento del coseno respecto a la variable y en este caso, que es 2. ¿Sí? Porque estamos derivando todo respecto de y. Y la segunda parte no se hace ya que e a la menos x es una constante. Es que acá no hay un producto. Justamente estoy diciendo, esto no es un producto de funciones, esto es una constante por una función de y. No hay un producto de funciones ahí. No tengo que hacer u por b, porque cuando hago u por b es porque estoy diciendo que tengo una función de y, en este caso si fuera y, por una función de y. Y acá no tengo una función de y, porque no tengo una constante por una función de y. Entonces lo tengo que derivar de esta forma. La constante por esa función. ¿Sí? Cuando lo Sí, hicimos profe. respecto de Ahí está, x, sí. gracias. En x sí, porque sí eran dos funciones de x. Pero cuando yo estoy derivando respecto a y, no tengo lo mismo. No son dos funciones de y. ¿Y por qué cuando hicimos por i, en la otra parte, en el otro término dice e menos x por el coseno de x más 2i y Sí, no y por qué no derivamos adentro del seno? acá está, Está. es el 2. Ah, no lo había visto. No, pero en Es, x. es que si yo tengo la derivada del seno respecto de, perdón, vamos a hacer de vuelta. Así, tengo que derivar esto, ¿no? A esto lo tengo que derivar respecto de y. X es una constante cuando yo derivo respecto de y, entonces es 0 más 2 esa derivada, Sí. ¿sí? Por eso solo nos queda 2, está acá. Con- Ah, ah, ok. a ver, voy de vuelta, vamos a borrar todo. Tenemos e a la e menos x va a ser una constante. Todo esto es una función de y. Y recordemos que esto también es una constante. Dentro de esa misma función tenemos seno de una constante más 2y. Entonces, cuando derivo respecto de y voy a tener e a la menos x, que es la constante, por ahora derivo a la función. La derivada del seno es coseno, coseno de x más 2y. Tengo que derivar ahora lo que tengo adentro del argumento. Para derivar lo que tengo adentro, tengo cada término. Entonces, cuando yo derivo este primer término, que es x, lo derivo respecto de y, eso es cero, porque es una constante. Yo estoy derivando respecto de y. Entonces, este término es una constante. Más, ahora derivo este otro término. La derivada de 2y respecto a y es 2. Por eso nos queda 2 por e a la menos x coseno de x más 2y. ¿Sí? ¿Queda un poco más claro o no?
A mí al principio no, pero ahora como que ya lo entendí. O sea, sería que derivamos el seno y después derivamos lo que está dentro del seno. Es Así como, sería. a ver, Sería vamos a un dos en análisis, uno, como así decirlo. análisis 1, vamos a análisis 1. Si ustedes tienen 3 seno, vamos a usar coseno, vamos a usar otra cosa, van a usar el seno. 3 coseno de x cuadrado más 4, ¿no? La derivada va a ser 3, la derivada del coseno es menos seno de x cuadrado más 4, y después, ¿qué más? Y después derivo 2x, ¿cómo sería? 2x. Después, 2x, sí. Bien. Y bueno, Disculpe. estamos haciendo lo mismo, hay que hacer la regla de la cadena. Nosotros siempre la derivada en este caso del seno es coseno de x más 2y, tengo que derivar lo que está dentro. La derivada del seno de u es coseno de u por u'. O sea, las reglas de derivación son las mismas que ustedes aplican en análisis 1. Acá es igual. Por eso es que después también derivamos lo que tenemos adentro del seno, porque la regla es la misma, pero teniendo en cuenta quién es constante y quién es variable. ¿Sí? Bueno, si ya estábamos complicados con esto, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a continuar derivando. Eh, Estas funciones, ¿no? Las funciones derivadas parciales admiten que las volvamos a derivar, porque esta función, ¿no? Esta función de dos variables x, y, sus derivadas también son funciones de las mismas variables. Entonces nosotros podemos continuar derivando. Podemos seguir buscando las derivadas parciales sucesivas, ¿sí? Una función, si tenemos una función, por ejemplo, de dos variables, vamos a tener dos derivadas parciales de primer orden, una respecto de x y una respecto de y. Cada una de estas son funciones de las mismas variables, lo cual permite que podamos continuar derivando, buscando las derivadas parciales segundas, terceras, cuartas, etcétera, ¿sí? ¿Cómo las vamos a expresar a esas derivadas? ¿Cómo las vamos a definir o escribir? Por ejemplo, una derivada, en este caso, derivamos respecto de x una vez y luego a esa misma derivada la volvemos a derivar respecto de x. Entonces, fíjense la notación, lo podemos expresar f', o sea, 2 prima prima xx, que significa que a la función la derivamos dos veces respecto a esa misma variable, en ese orden, primero en x, segundo en x. También la podemos expresar con el símbolo de Jacobi, pero generalmente usamos este que es un poco más, em, más simple de entender. Cuando nosotros tenemos derivadas del tipo, por ejemplo, esta función es una función de las variables x, y también. Entonces, no solamente lo podemos derivar respecto nuevamente a x, sino que la podemos derivar respecto de y. En ese caso, lo vamos a expresar de esta forma. Por ejemplo, f' de x, y. ¿Qué quiere decir? Que primero derivé respecto de x, lo voy a escribir acá, la primera integración fue respecto de x y la segunda respecto a y. Fíjense la diferencia con la simbología de Jacobi, por las dudas que lo vean en algún lado. Esto se lee en dirección contraria, se lee de derecha a izquierda. ¿Qué quiere decir? Que primero respecto en x y segundo en y. ¿Sí? Como es por ahí contrario a la forma natural que nosotros tenemos de leer, por eso es más común que usemos esta simbología, pero está bueno que esto lo sepan por las dudas, que lo vean en algún libro o en algún apunte, para que entiendan que el orden se lee hacia el otro lado, ¿no? Es de la forma contraria a la forma natural nuestra de lectura. Es de derecha a izquierda. Bien, entonces vamos a... ¿qué podemos saber? Podemos definir, por ejemplo, cuántas son las derivadas sucesivas esperables.
supongamos para una función que tiene tres variables independientes, donde tenemos que buscar las derivadas de cuarto orden. En ese caso, aplicando esta pequeña formulita, es como para que vean, no es que lo van a tener que hacer, pero sabemos que vamos a tener en este caso una función de tres variables. Cuando busquemos las derivadas cuartas van a tener 81 derivadas sucesivas de cuarto orden, más las que tengamos que buscar antes para poder llegar a las cuartas. Fijemos, nosotros para poder llegar a las derivadas de cuarto orden, por ejemplo, tenemos que pasar por las de primero, las de segundo, las de tercero, ¿no? O sea, solo de cuarto orden ya tendríamos 81. Pero esto se puede simplificar utilizando el teorema de Schwarz. Vamos a ver, esto es importante ver para qué nos sirve el teorema de Schwarz. El teorema de Schwarz nos demuestra que si el orden de derivación no altera la derivada. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, para una función de dos variables, supónganse que tenemos una función de variables x y, dos variables independientes, si nosotros buscamos la derivada segunda, derivamos en primer lugar respecto de x y en segundo lugar respecto de y, esta derivada va a ser igual a la derivada de segunda si nosotros alternamos el orden de integración, van a ser iguales. Es decir, que no importa el orden en que lo hayamos hecho, siempre y cuando mantengamos la misma cantidad de derivadas para cada variable. Por ejemplo, para una misma función de dos variables independientes, si busco la derivada tercera, respecto de x la primera, respecto de x la segunda, respecto de y la tercera. Le vamos a poner 1, 2, 3. Esta derivada va a ser igual si hacemos primero en x, segundo en y tercero en x. Y también es igual si hacemos lo siguiente, primero en y, segundo en x y tercero en x. Fíjense, la cantidad de veces que derivé respecto de x en las tres fueron dos veces y en y una vez. Entonces, mientras nosotros mantengamos eso, ¿sí?, que estemos derivando respecto a cada variable la misma cantidad de veces, no importa en qué orden lo hagamos, siempre estas derivadas van a ser iguales. ¿Sí? Uy, bien. ¿Entendieron eso? Lo que vimos recién. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo. Vamos a buscar las derivadas parciales de segundo orden para la siguiente función. Es una función de dos variables, x y. Obviamente, para poder llegar a las derivadas de segundo orden, tengo que pasar por las de primer orden. Entonces, derivadas respecto de x. Si yo derivo respecto de x, esto es una constante. O sea que tengo una constante por x cuadrado. ¿Cómo va a ser esa derivada respecto de x? Dos x por el seno de 5y. 2x por el seno de 5y, que es la constante. Bien. Ahora, si tengo que derivar respecto de y, x cuadrado es una constante. Entonces, ¿cómo quedaría esa derivada? X cuadrado por coseno de 5y por 5. Por coseno de 5y por 5. Ahí está. Tenemos entonces las dos derivadas. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Una vez que nosotros tenemos las derivadas, necesitamos buscar las derivadas de segundo orden. Para eso tenemos que continuar derivando. Si a esta derivada, déjenme que borro todo, derivada respecto de x, ahora la volvemos a derivar, ¿sí? Vuelvo a derivar. A esto lo vuelvo a derivar ahora respecto a x nuevamente. Seno de 5y es una constante igual que 2. 2 seno de 5y son constantes, o sea que tengo una constante por x. Entonces, su derivada, ¿cómo va a ser?
2 por 2 por el seno seno. de... 2 por el seno de 5i. Perfecto. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo sería esa derivada, esa función si la derivamos pero respecto a i. Recordemos que si estoy derivando respecto a i, 2x es una constante, entonces tengo una constante por el seno de 5i. Quedaría 2 por coseno de 5i por 5. Y x, ¿no? 2x, Ah, claro. ¿sí? La derivada del seno es coseno de 5i por 5, ¿sí? Ahora, vamos a ver acá, derivada respecto de i. Dos veces, ¿sí? Volvemos a derivar respecto de i. Si yo estoy derivando respecto a i, todo esto es una constante. Una constante por el coseno de una constante por i. ¿Cómo nos queda esa derivada? 5x cuadrado por menos seno de 5y por 5. Exacto. 5i, bien, por 5, ¿sí? 5x cuadrado es la constante, derivada del coseno es menos seno de 5i y derivo obviamente, siguiendo la regla de la cadena, derivando 5i respecto a i, ¿no? Entonces 5. Vamos ahora a hacerlo respecto a x. ¿Cómo va a ser esa derivada? 10x por coseno de 5y. Bien, tanto 5 como el coseno de 5i son constantes, entonces tengo una constante por x cuadrado. Eso va a ser 5 coseno de 5i, perfecto, por 2x. Esto es 10x coseno de 5i. Y fíjense lo que tenemos acá. 10x coseno de 5i. Fíjense las derivadas cruzadas son iguales. Derivamos una vez respecto de x y una vez respecto de y. Si bien el orden fue distinto, ¿sí? El orden en el que lo hicimos fue distinto, pero para esa misma función derivamos una vez respecto a cada variable y esas derivadas, por el teorema de Schwarz, tienen que ser iguales y efectivamente son iguales, ¿sí? Bien, bueno, ahí está. Vamos a hacer no, este. Determinar las derivadas parciales de tercer orden para la función e a la 2x menos i. Como veíamos antes, siempre para llegar a las de tercer orden vamos a tener que pasar por las de primero y por las de segundo, sin falta. Entonces, comenzamos con las de primer orden. Derivo respecto de x y respecto de y. Esto es e a la u, ¿no? Recuerden, la derivada de a la u es e a la u por u'. Así que, ¿cómo nos quedaría para esta función que es e elevado a la 2x menos i? ¿Cómo nos quedaría la derivada respecto de x? 2 por e a la 2 Bien, menos i. exacto. Tenemos e a la u, obviamente, ¿cómo está? E a la 2x menos i, perfecto, por... Ahora tengo que derivar a ese exponente respecto a x. Al derivarlo respecto a x, esto nos queda 2. Bien. Y para el caso de la derivada respecto de y, ¿cómo nos quedaría? E elevado a la 2x menos y Ujú. por Por menos uno. menos 1. Menos 1, muy bien. Nosotros acá tenemos 2x, ese primer término al derivarlo respecto a y es 0. Y al derivar menos y respecto a y es menos 1. Bien, ahí tenemos entonces las derivadas de primer orden.
nosotros tenemos que llevar a las derivadas de tercer orden, ¿sí? Vamos a ver cuáles, ¿sí? Cuáles vamos a necesitar. Para no calcular todas, vamos a aprovechar el teorema de Schwarz. Si nosotros tenemos que llegar a las derivadas de tercer orden, vamos a tener por un lado la derivada respecto de x 3 veces, la derivada respecto de y 3 veces. También vamos a tener las derivadas si derivamos una vez respecto de x 2 veces en y. Esta derivada, ¿qué cantidad de derivadas de tercer orden tendríamos? Si tenemos dos variables elevado al tercer orden, tendríamos que tener 8 derivadas de tercer orden, ¿sí? Acá tenemos una, dos. Esta derivada es la misma, la que estamos haciendo ahora, es la misma que hacer. Derivamos primero en y, luego en x y luego nuevo en y. O es lo mismo que derivar respecto de y, derivar respecto de y luego en x. Fíjense que estoy derivando dos veces en y una en x, ¿sí? Entonces, estas tres por el teorema de Schwarz van a ser iguales. Entonces acá tenemos 1, 2 y 3, 5. Hasta ahí ya tenemos 5. Fíjense cómo ya de 3 lo simplificamos a 1 gracias al teorema de Schwarz. Tenemos también, por ejemplo, derivada tercera. Si yo derivo dos veces en x y una en y, es lo mismo, estamos viendo todas las posibilidades, ¿no? Que hacer x, y es lo mismo que hacer y x. Entonces, con estas tres ya tenemos las 8 derivadas de tercer orden que tenemos que tener para una función de dos variables. Y fíjense, calculamos dos de primer orden, tendríamos que ver para calcular estas cuáles de segundo orden podemos tener. Derivada respecto de x 2 veces, derivada respecto de y 2 veces, y podríamos tener también respecto de x y xy, perdón, e ix, que son iguales por el teorema de Schwarz. Pero ¿serán necesarias las tres? Vamos a ver. Para esta primer derivada, que es respecto a x 3 veces, podemos usar esta. Derivamos a esta respecto de x y ya tenemos esta derivada. Para la segunda, que es derivando respecto a y 3 veces, podemos seguir con esta derivada, la derivamos respecto de y nuevamente y ya la podemos completar. Para estas tres, como son las tres iguales, fíjense que si yo a la derivada segunda respecto de y 2 veces la derivo ahora respecto de x, ya tengo estas tres. Y en este caso, si a la derivada respecto de x 2 veces la derivo respecto de y, ya tengo también estas tres. Con lo cual, estas derivadas no son necesarias. Estas no son necesarias porque con estas dos ya puedo calcular las otras 8. Las otras 4, digamos, ¿no? Porque tenemos 6 que se han simplificado a 2 por el teorema de Schwarz. ¿Para qué hice esto? Para que veamos que tenemos que tratar de buscar hacer la menor cantidad de derivadas posibles para llegar a nuestro objetivo. Si nuestro objetivo es determinar las derivadas parciales de tercer orden para esta función, no es necesario que calculemos todas las de segundo orden, sino únicamente las que son necesarias. Y las de tercer orden, aplicando el teorema de Schwarz, también simplificamos de 8 derivadas a 4. ¿Sí? Bien, ¿quedó claro esto? Vamos a ver ahora cómo lo derivamos, pero lo que hicimos quedó claro. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces vamos con la derivada respecto de x nuevamente. Tengo esta función que es 2 por e a la 2x menos y. Al derivarlo respecto de x vamos a tener 2, vamos a ir escribiendo. O lo podríamos haber dejado, espera, así. Lo voy a dejar acá. Así las escribimos directamente, ahí le vamos haciendo juntos.
Si derivo nuevamente respecto de x, acá voy a tener 2 por e a la 2x menos y por 2, nuevamente. O sea que nos queda 4 por e a la 2x menos y. Si ahora derivo la derivada respecto de y, la vuelvo a derivar respecto de y, voy a tener menos e a la 2x menos y por menos 1. O sea que nos va a quedar positivo, ¿no? Acá nos va a quedar e a la 2x menos y. Voy a borrar acá y lo vamos a expresar como corresponde. 4e a la 2x menos y. Y esto es e a la 2x menos y. Vamos con la derivada tercera para 3 veces respecto de x. A esta función la vuelvo a derivar respecto de x, con lo cual nos va a quedar 4e a la 2x menos y por 2. O sea que es 8e a la 2x menos y. Voy a borrar, vamos a poner directamente el 8. Ahí está. Si ahora hacemos la derivada respecto de y 3 veces, a esta derivada la volvemos a derivar respecto de y, nos va a quedar menos e a la 2x menos y. Para estas 3 derivadas podemos hacer la derivada respecto de y 2 veces. Si ahora a esto lo derivamos, a esta función, la derivo respecto de x, nos va a quedar 2e a la 2x menos y. Y la última, para estas 3, si nosotros derivamos a la función derivada parcial de segundo orden respecto a x 2 veces, ahora la derivo respecto a y, nos queda menos 4 por e a la 2x menos y, ¿sí? A esta función la derivamos respecto de y nos va a quedar menos 4 por e a la 2x menos y. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, Sí. bien. A ver. ¿Quieren para practicar antes de que hagamos, ahora vamos a seguir con derivada direccional? Con una parte vamos a ver de derivada direccional hoy. Si quieren como para practicar un poco las derivadas parciales, porque como les digo, esto los vamos a seguir usando durante todos los temas, los próximos días, em, todas las próximas clases, digamos, que tengamos antes del primer parcial, vamos a seguir derivando. Entonces, si quieren pueden hacer estas dos ahora, un ratito, unos 10 minutos, como para practicar, y después seguimos con derivada direccional. ¿Les parece? Dale. Bueno, Bueno, solo estos dos, A y B, nada más. El otro después lo hacen. Profe, una consulta. Sí, Los ejercicios complementarios de la clase pasada, ¿están en sí, algún lado las soluciones? sí, déjame que ahí me fijo. Me parece que ya los cargué. Ah, listo, listo, no, no vi el Ahí me aviso, fijo. disculpas. Lo mismo estos acá, cuando los vayan terminando, si quieren pueden fijarse en el aula virtual, que ahí está la solución para corroborar que esté bien lo que hayan hecho. Déjame que lo veo. Sí, en la sección de actividades ya está cargada em, esos ejercicios complementarios de dominio, ya están. Genial, genial. Gracias, profe.
Profe, la derivada del logaritmo natural era un medio, ¿puede ser? O uno sobre E, no me acuerdo cuál de las dos era. ¿Cómo? ¿Cómo? La derivada del logaritmo natural, no me acuerdo si era un medio o era uno sobre X, perdón. Era- La derivada del logaritmo de x es 1/x, pero vos acá Es uno tenés sobre x X. más y. Entonces Ah, vos acordate que es la derivada del logaritmo de una sí, función gracias. u' sobre u. Profe, una consulta. ¿Los resultados en dónde estaban? En el aula virtual, en la sección de actividades, ahí tienen todas las soluciones de los complementarios. Bien, gracias. Profe, ¿puede ser que la derivada de logaritmo natural de X más Y quede uno sobre X más Y? O falta también la parte del logaritmo natural. Perdón que justo me había levantado y no te escuché que me había ido justo de la compu. ¿Qué decías? Puede ser que la derivada de logaritmo natural de X más Y me quede uno sobre X más Y, o también tengo que agregarle el ¿Sí? logaritmo natural. Ah, está bien como lo derivé, gracias. ¿Sí?
Bueno, vamos a seguir con el otro tema, a ver el contexto de lo que dice acá. Si se pide la mínima expresión en el parcial, y generalmente lo van a tener que ir, sí, es mejor la mínima expresión porque eh, eh, generalmente usamos las derivadas para llegar a otra cosa, no es que vamos a estar buscando únicamente derivadas parciales, lo vamos a usar para calcular otras cosas. Eh, y muchas veces hay que evaluarlo en un punto, eh, pero en el caso que sea, por ejemplo, no sé, un ejercicio de demostrar que las derivadas cruzadas son iguales, por ejemplo, sí, hay que llegar a la mínima expresión, hay que tratar